Sean bienvenidos a Amistad de Monterrey. Estamos viendo la iglesia sobrenatural y a continuación vamos a estar viendo Efesios 4:11. Hemos visto el ministerio apostólico, el profético, el evangelístico y hoy vamos a ver el pastor. El pastor. Que es un ministerio muy importante y que hace falta en estos 5 ministerios. Todos son importantes y ayuda para estar teniendo el cuidado de la iglesia, pero con una visión apostólica, no nada más un pastor que está encerrado en las 4 paredes viendo nada más por estas ovejas, sino que está viendo alcanzar a más ovejas, traer más ovejas, sí. Con una visión del reino, ¿verdad? Un pastor que sale de las 4 paredes. De hecho, el pastor es el que tiene el granero de donde salen todos los diferentes hombres y mujeres que van a servir más adelante en los ministerios apostólicos, proféticos, evangelísticos, etc. Es decir, el pastor es el que reúne todo este rebaño y de ahí él se encarga de alimentarlos y en el proceso van desarrollándose hasta alcanzar esos niveles que dice Efesios 4:11 al 13. Ahí dice, para perfeccionar a los santos. Sí. Y ahorita que estamos viendo los 5 ministerios, vemos que hay muchas cosas en común entre el apóstol y el pastor. El apóstol es como el principal en la iglesia que Dios le ha puesto pues como un orden para llevar la iglesia, ¿no? Porque tiene que haber un líder. Pero también se le dice pastor al apóstol. Pero también se nombran pastores para que todas las iglesias apostólicas que son grandes tengan el cuidado de un pastor para que los podamos conocer por nombre y para que no estén muy desbalagadas las ovejas. Entonces hay muchos pastores en la iglesia apostólica. Ahora, yo quisiera mencionar algo que siempre lo hemos dicho. Jesucristo nuestro Señor tiene la preeminencia en todos los ministerios. Uh-huh. Él es el apóstol de apóstoles. Él es el profeta de profetas. Él es el evangelista, de hecho Él es el evangelismo, Él es el evangelio vivo. Así. Y Él es el príncipe de los pastores, así dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Jesucristo es el príncipe de los pastores, quiere decir, Él tiene la preeminencia en todos los ministerios. Y ahorita vamos a entrar, y yo quisiera que pudiéramos ver el Salmo 23, que describe un perfil del pastor tal como la Escritura lo menciona. Sí, y me encanta este salmo porque ¿quién lo escribió? El rey David. David, cuando era pastorcito, él sabía lo que era ir al campo, cuidar a las ovejas, rescatar las ovejas. Las rescató matando al león, al oso, a todos los que venían a robar y a matar y a destruir a sus ovejas. David tuvo la fortaleza de Dios, imagínate, para matar un león, para matar un oso. Y esto nos está hablando también en un sentido espiritual, que el pastor tiene la capacidad y la unción de Dios para destruir al enemigo, destruir al diablo que quiere venir a robar a tus ovejas. Y pues el pastor es capaz de destruirlo, de matarlo y que suelte a esa oveja que está descarriada. Entonces en el Salmo 23 vamos a leer, muy hermoso, que escribió David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Cuántas funciones podemos ver en este salmo que tiene Totalmente. El pastor? Porque aquí la número 1 es que si Él es mi pastor, nada me va a faltar. ¿Por qué? Porque Él es el proveedor. Él es el que me da todo lo que yo necesito. Él es el dueño de todas las cosas del mundo, de todo el oro y la plata. Con Él nada me va a faltar. Él nos ha dado promesas de prosperidad, de que nada nos va a faltar, ni siquiera tampoco emocionalmente. Así es. Espiritualmente y físicamente. Confortará mi alma, así dice la palabra. Sí. Y dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces, el alimento que el pastor debe tener, el mejor alimento para sus ovejas. Así es. Tiene que estar preparado, conocer la palabra,
conocer la revelación de la palabra, porque le va a dar de lo mejor a sus ovejas. Esa es la parte sobrenatural, que el pastor va a darle revelación a las ovejas. Entonces, el pastor tiene que estar en un continuo crecimiento y moviéndose en los dones sobrenaturales, porque le tiene que dar lo mejor a las ovejas, porque si no está bueno el pasto, las ovejas van a buscar un pasto por otro lado. Así es. Van a buscar mejores pastos, un agua más fresca, más sabrosa. Por eso, pastores, necesitamos estar preparándonos, pidiéndole revelación al Señor, pidiéndole que nos dé esa comida nutritiva, buena, que las ovejas están necesitando, para que nada les falte. Porque Él es mi pastor y nada me falta. Entonces nosotros, al ser pastores, también proveemos lo mejor para nuestras ovejas. Esa es la parte sobrenatural. Así como Cristo tomó el pan, lo bendijo y lo repartió entre sus discípulos y ellos a las multitudes, así es la vida sobrenatural del pastor. Necesita estar conectado con Dios, alabándolo, orando, buscándolo temprano, escudriñando las Escrituras, y viene ese pan a sus manos y de ahí puede darle de comer a multitudes. Ese es el milagro sobrenatural de lo que estamos hablando ahorita en la vida del pastor. Y es muy hermoso porque dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Acuérdate que el Espíritu Santo es el consolador, Él es el que nos consuela. Y esta parte del carácter del pastor, de pastorear, es que podemos confortar. El pastor puede confortar a la oveja en su necesidad del alma. Tiene un corazón de padre. No solamente en lo físico, los pastos verdes, sino que en el área espiritual. Va a confortar su alma, le va a enseñar la palabra, le va a enseñar los dones del Espíritu. Va a estar confortando su alma en caso de una necesidad, de una desgracia que le pase a la oveja. El pastor sabe confortar porque está lleno del Espíritu Santo. Amén. Y de la sana doctrina. Y dice que me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es tanto el amor y lo que Él se ha prometido a sí mismo, que por amor de su nombre, Él dice que nos guiará por sendas de justicia. Guianza. ¿Y qué son las sendas de justicia? Es toda la senda de justicia de la palabra de Dios. Son los caminos de la palabra de Dios, las sendas antiguas que están aquí escritas, que son justas, que son verdaderas. Él nos guía siempre a la palabra de Dios. Amén. Y si dice guianza, ahí dice en Romanos 8:14 que todos los que somos hijos de Dios, todas las ovejas del buen pastor, somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, una función sobrenatural del pastor es saber guiar a la gente. A veces a lo obvio, cualquiera diría es por aquí, pero el buen pastor sabe, por la guianza del Espíritu Santo, darle dirección a la gente. Y la gente le cree y le sigue, y por ahí es donde está la bendición. Es una función de guianza. Así es. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa función también de ahuyentar el temor. Si hay algo que aflige a la gente, a la mayoría en estos tiempos en especial, es la angustia, la ansiedad, la preocupación, la enfermedad, la mortificación, la depresión. Y todos estos espíritus que agreden al rebaño, dice que ahí entra el buen pastor, dice, y tú confortarás mi alma. Aunque vaya por un valle de sombras o de muerte, tú vas a estar ahí conmigo. Yo confío en ti. Y Él lo prometió, yo estaré contigo hasta el fin. Y en este valle de sombra dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Amén. Porque Él, con su consuelo, con su poder, echa fuera todo el temor, porque el perfecto amor de Dios, del pastor, echa fuera todo el temor, porque nosotros estamos seguros con Él. Entonces es una cualidad del pastor que sabe estar cuando hay una tribulación, sabe estar con la oveja, sabe confortarla, sabe animarla, animarla para no tener miedo, ora por ella, la reafirma. Entonces son muchas las tareas
del pastor. Sí. Es un amor sacrificial, es un amor con toda tu vida, es un amor con todo tu tiempo, es un amor con todo lo que tú eres. El pastor se entrega totalmente a las ovejas. Sí, y bueno, esto es la característica: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esta palabra aliento, Nahum, es el soplo del Espíritu, y eso es lo que el Señor hace en lo sobrenatural. Cuando estás en situaciones complicadas, cuando el diablo ha venido contra ti, como ese león venía contra las ovejas de David, David venía con su vara y su callado y le daba duro al oso y al león. Esa es la función pastoral, que es una función de liberación. Esto es algo sobrenatural que el pastor tiene. Puede liberar de demonios a su rebaño. Esa es una función. Así es. Y entonces las ovejas están tranquilas, porque esos demonios vienen como lobos. Después ahí en Juan 10 dice, vienen como lobos a robar, a dispersar el rebaño. Pero el pastor, el que es verdaderamente pastor, trae un manto de liberación tremendo. Él puede discernir los lobos, saber cuál es lobo y que no es oveja, que está disfrazado de oveja, y va y le da duro a través de la oración de intercesión o el grito de liberación, y puede liberar a los que han caído en alguna trampa doctrinal, o en alguna trampa de enfermedad, o alguna trampa de sentimientos de rebelión. Lo que sea, lo detecta el pastor sobrenaturalmente y libera. Por eso es una iglesia sobrenatural. Ahora, todo lo que estamos viendo del pastor no es nada más, es que voy a ser pastor, es que me gusta ser pastor. Necesita tener un llamado sobrenatural, un llamado auténtico, porque la verdad, lo que estamos viendo aquí es que debes de tener un corazón por las ovejas. No quedarte en casa cuando alguien te necesita, no hacerte como que no vi nada. No, es que un pastor da la vida por las ovejas. Sí, sí. Entonces, si lo traducimos a lo que es ahorita la iglesia apostólica, vemos que un pastor tiene que tener un llamado. Porque mira, hay llamados a misiones, hay llamados a servir en la iglesia, hay llamados a la profecía, al apostolado, ¿verdad? Entonces, no es nada más porque te pongan con el dedo que tú vas a ser pastor, sino tiene que ser verdaderamente un llamado de Dios, porque entonces va a venir ese soporte sobrenatural, espiritual, que viene de lo alto, que te da la fortaleza, que te da el discernimiento, que te da los dones del Espíritu para ser un buen pastor. Bien, aquí en el capítulo 10 de Juan nos habla con más detalle características del pastor, y eso Jesús mismo se describe a sí mismo como función, pero nos deja el modelo, que Él es el modelo de la función pastoral dentro de los ministerios que mencionábamos, de Efesios 4:11. En el capítulo 10, versículo 1, nos menciona que dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por la parte de atrás, ese es ladrón. Y está hablando de que la realidad es que el rebaño está en constante peligro. Déjame explicar algo importante, esto es bien importante. Las ovejas son la materia prima con la que Dios trabaja para desarrollar los ministerios apostólicos, proféticos, evangelísticos, de maestro, pastor y maestro. Esa es la materia prima. Con eso Dios está operando. El enemigo lo sabe. Entonces, antes de que lleguen a esos niveles, viene y los divide, los destruye, los obstruye, los engaña, se los devora. Entonces, aquí está diciendo Jesús que tenemos que estar muy atentos. Él cuida voluntariamente a sus ovejas. Cristo no es asalariado. Y los pastores que lo imitan a Él no somos asalariados. Lo hacemos voluntariamente, lo hacemos porque amamos al rebaño. Y el pastor sobrenatural es alguien que tiene algo en su corazón sobrenatural. Es un amor sobrenatural por la gente. Cualquiera dirían, con ellos no podemos, con ellos no tiene caso seguir. Dicen por ahí que peor que la radioactividad y trabajar con material radioactivo es trabajar con una persona. Pero quiero decirte que cuando amas a esa persona, sea quien sea y como sea, ese amor por ella es sobrenatural. Tiene que venir de arriba, no hay otra forma. Así fue con Cristo, nos amó sobrenaturalmente, que dio su vida por las ovejas. Es que es tanto el amor de Dios, ¿no? El amor de ese pastor,
que aunque vea la oveja toda fea, toda descolorida, toda desnutrida, la ve y dice, esta va a ser una gran oveja, va a ser una oveja hermosa. Entonces, esa es una cualidad del pastor que le da un beneficio de la duda, ¿no? A la persona que dice, yo sé, y empiezas a profetizar sobre las ovejas y dices, se va a levantar como un pastor, se va a levantar como un gran hombre, un siervo de Dios, y aunque no parezca, Dios siempre tiene esperanza de las ovejas. Amén. Y las cuida y les pone el aceite cuando están heridas, y de repente ves una oveja hermosa, fuerte, con discernimiento, que tiene llamado y que está dispuesto a continuar todo lo que le ha sido enseñado. Esa es la función sobrenatural en el pastor, que tiene una visibilidad más allá de lo que está viendo a primera vista. Jesús vio a Pedro y a primera vista cualquiera diría, yo no lo hubiera escogido, o a Tomás, o a Magdalena. Cualquiera de estas personas no calificaban dentro de lo que podría ser cualquier convenio para un contrato de una empresa tan grande como era evangelizar el mundo. Pero Cristo, con esa visibilidad pastoral, veía el potencial en las personas, y eso es sobrenatural, y eso lo tiene que tener el pastor, tener una visibilidad y una paciencia de esperanza de que tarde que temprano esa persona va a salir totalmente reformada, transformada y útil para la obra. Eso es bien importante. Las ovejas oyen la voz de su pastor. Cuando habla el pastor, las ovejas escuchan la voz y la identifican. ¿Sí? Eso es bien importante. O sea, cuando el pastor trae un ministerio realmente pastoral, los que lo identifican como su pastor internamente, sobrenaturalmente, se acercan con esa persona y dicen, este es mi pastor, lo identifico, esto es mi pastor, lo reconozco. Mi corazón rebota internamente y reconozco esa voz, es la voz de mi pastor. Eso es parte de la parte funcional, sobrenatural. Ahora, el Señor habla mucho de esta alegoría, ¿verdad? Del pastor, de las ovejas, porque es algo que en el pueblo de Israel ellos podían comprender porque se dedicaban mucho a cuidar las ovejas. Entonces, cuando ellos se iban al monte a cuidar las ovejas, a veces iban por varios días, como David, ¿verdad? Que lo mandaron a cuidar las ovejas. Entonces, ahí en el monte había unos apriscos o unos corrales, ¿verdad? Donde tenían una sola puerta y se construía todo alrededor, y ahí iban entrando las ovejas en la noche para cuidarlas de las bestias y cuidarlas pues del mal clima y de todo lo que sea, ¿no? Entonces, cuando un pastor llevaba las ovejas, y había varios pastores llevando las ovejas a ese lugar, llegaba el momento en que iban por ellas a recogerlas en la mañana y les empezaban a hablar por nombre. Y las ovejas, aunque estaban juntas, no se revolvían. Y oían la voz del pastor y nada más esas iban saliendo. Y esto sucedía en la vida real, por eso Jesús usa estos ejemplos para que el pueblo de Israel pueda entender perfectamente. Y dice que el ladrón viene a robar, matar y a destruir. No hay otra puerta más que una donde se ponía el portero a cuidar. Y él sí era asalariado, ¿verdad? Porque se le iba a pagar por cuidar las ovejas un rato. Entonces llegaban, le pagaban, sacaban las ovejas, pero el que es asalariado a veces tiene miedo cuando ve el peligro y cuando ve que viene el lobo y huye. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Él se siente en la puerta del redil y dice, y yo aquí voy a vigilar lo que entra, lo que sale, voy a vigilar que nadie se salte por atrás a robarme ninguna oveja. Y entonces hay que ver que el pastor verdadero está alerta, no se duerme en toda la noche. Así es, porque por algo es su rebaño, ese rebaño lo va a cuidar hasta que salga bien hasta el otro día. Entonces tenemos que ver que Jesús es el buen pastor que cuida sus ovejas de día, de noche, y que los protege del ladrón que se quiere saltar por atrás, y que Él está a la puerta. Igual está a la puerta y llama. Así es. Y el que quiere venir a mí, yo le haré de mi redil. Así es. Entonces, cuando tú vas a Él, vienes a formar parte del redil de la familia de Dios. Juan 10:3 dice, yo las llamo por nombre.
Dios nos conoce por nombre. Hay historias muy interesantes. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando recién se iba a convertir, Dios se comunica con él. Jesús le dice, Saulo, Saulo. Y en el mismo capítulo se refiere a Ananías y le dice, Ananías. Y los conoce por nombre. O sea, es increíble la manera en que personaliza la relación Dios con nosotros. Y esa es la parte funcional, sobrenatural de los pastores, que también se acercan y conocen a sus ovejas por nombre. Hay una familiaridad, las conoce por nombre. Las ovejas conocen su voz. También el pastor va adelante del rebaño, no anda detrás de ellas. ¿Sí? No anda detrás de ellas. El buen pastor fue por una oveja perdida, pero cuando ya es su rebaño, él va adelante, él puede ir cantando y el rebaño va atrás, porque lo identifica el liderazgo. Hay quienes quieren imponer su liderazgo. Hay primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, dice que no se enseñoreen del rebaño, porque hay pastores que se enseñorean del rebaño y quieren controlar en la carne, no sobrenaturalmente. El rebaño se controla sobrenaturalmente, por eso es un ministerio sobrenatural. El hecho de que tú estás tranquilo, confiado en que tus ovejas te conocen, tú las conoces y no hay necesidad de controlar y cosas por el estilo, no, tranquilo, esa es la relación que hay. Y como decía por ahí alguien, si la oveja no te sigue, no es tu oveja, déjala que se vaya, tranquilo, no es tuya. ¿Sí? Las que son tuyas te van a seguir, las que son del pastor hay una identidad. El pastor huele a oveja. ¿Sí? Una vez entró una persona a mi oficina y se llenó el cuarto de un olor tremendo y yo le dije, oye, ¿a qué te dedicas? Dijo, tengo un rebaño de ovejas. Dije, con razón. Dijo, sí, ¿a dónde voy? Entonces está impregnado, dice, estoy impregnado de olor a oveja, ¿no? Y yo me quedé impresionado del poder, de la fuerza, del aroma que sueltan estos animales, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos tan familiarizados con las ovejas y las ovejas tan familiarizadas con el pastor, que hay una integración, estamos integrados, identificados, ¿sí? Y finalmente yo quiero mencionar que pues no es asalariado. Y déjame decirte algo, hay pastores que van detrás de ovejas de otros rediles y se las quiere jalar a su redil. Esos pastores no son pastores, son ladrones y no estamos para robar ovejas de nadie. Sí, esa es una muy importante, tiene que ser sobrenatural. El que quiere crecer su iglesia tomando gente de otros lugares, está haciendo su propia iglesia, su torre de Babel, lo está haciendo en la carne. Pero si lo hace sobrenaturalmente, que llega a la gente por amor a la palabra que dice ese pastor y la enseñanza sana y el alimento, tarde que temprano se va a notar cuando es un verdadero pastor. Entonces esto también es importante porque vivimos tiempos donde hay falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros. Y hay que discernir. Y el que ayuda a discernir es el apóstol, el evangelista, el profeta, el pastor, el maestro. Auténticos son los que disciernen y saben cuando no son del Señor. Ahora, pues, ¿qué pasa en una iglesia apostólica donde Dios está convocando a veces miles de personas? ¿Cómo el pastor va a conocer a una por su nombre? Es que dentro de una iglesia apostólica hay pastores. Entonces, el apóstol nombra pastores para que la Grey tenga diferentes pastores en acuerdo con el pastor principal, ¿verdad? Entonces, estos pastores se van desarrollando, estas ovejas tienen el cuidado de un pastor más cercano, porque la iglesia apostólica, acuérdate que no es la iglesia de un solo hombre, es una iglesia que trabaja en equipo y hay muchos en la iglesia que tienen el corazón de pastor, que pueden pastorear, que pueden aconsejar, que pueden estar pendientes de sus necesidades, cuando un solo hombre no podría hacer esas cosas. Entonces tenemos que ver que en una iglesia apostólica hay varios pastores, porque el pastor principal es capaz de delegar autoridad, es capaz de delegar dones espirituales, es capaz de soltar los dones, de compartirlos para que otras personas sigan creciendo. No tiene celos del que comparte bien, no tiene celos del que ora por sanidad y se sanan. Un pastor apostólico es aquel que está dispuesto a ver crecer a sus ovejas
y a dejarlas crecer Así en es. el don que Dios les ha dado a cada una. Aquí hay una palabra, metamorfosis. Ese fenómeno es la transformación que sufre la oveja cuando está aprendiendo del pastor. En mi caso, cuando yo estaba con mi pastor Adrián y yo caminando ahí aprendiendo la sana doctrina, las enseñanzas, su testimonio y muchas otras cosas, y cómo nos nutría de la palabra, y nosotros no nos dábamos cuenta, pero íbamos siendo transformados, y pasaron los años y hoy somos pastores. Y ese es el milagro de la metamorfosis, que la oveja se puede convertir más adelante en pastor. Tal vez no todos, pero ciertamente Dios tiene un llamado para todos nosotros en cuanto al cuerpo de Cristo a una función específica. Y bueno, este es el milagro sobrenatural de la metamorfosis espiritual. Estamos siendo mudados poco a poquito con este tipo de enseñanzas. Estamos creciendo y poco a poco te va a ir colocando Dios, si es en el evangelístico, si es en el pastoral, si en el de maestro, pero tú vas desarrollándote, y ese es el objetivo de los 5 ministerios, desarrollar a los santos para que alcancen ese nivel donde Dios te tiene ya preparado un lugar para funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Sí. Ahora, no podemos negar que el que tiene llamado de pastor tiene un amor sobrenatural, sí, por sus ovejas, porque a veces la oveja anda donde no debe, a veces la oveja no hace todo lo que debe de hacer, a veces no obedece la oveja, a veces anda haciendo cosas que tú dijiste que no hiciera, que el pastor dijo que no hicieran. Entonces vemos cómo el pastor necesita un amor sobrenatural, un amor que cubre multitud de fallas, un amor que ve a la persona en un proceso que lo ve pues como bien en el ministerio ya, sí, después, ¿no? Tiene una visión. Y entonces este amor, fíjate, ahora lo vamos a traducir al pastor, porque dice en 1 Corintios 13 que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Todas estas son cualidades que un pastor debe tener. No es jactancioso, no tiene envidia del otro porque tiene el don más grande. O sea, el amor todo lo sufre. Dice que no hace nada indebido, porque no es así como una venganza, o a él no lo subo porque no me cae. No hace nada indebido el pastor, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Pastor, que tienes un llamado, aquí está una parte de tus cualidades que necesitas. Dice que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Amén. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera de las ovejas, todo lo soporta por amor a las ovejas. Así es. Porque hay una visión de que esa oveja va a ser pastor, de que se va a transformar. El apóstol Pablo en Gálatas 3:19 dice: oh, cómo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y está hablando como una mujer embarazada que está gestando hasta que nace el bebé. Bueno, es exactamente lo que sufre el pastor. Es algo sobrenatural. La mamá, cuando está gestando al bebé, es un milagro está sucediendo ahí. Tal vez incómodo, pero ahí va. Y ya cuando nace, pues ya, hasta que ya nace. Bueno, ese es el milagro que sucede en la vida del pastor cuando está gestando a las ovejas. No es solamente evangelizarlas, no es solamente llevarlas a la iglesia y que se sienten ahí, sino discipularlas, entrenarlas y ponerlas a practicar. Y en el proceso hay diferentes eventos, hay diferentes circunstancias, a veces brotan algunas características de la carne donde hay fricciones y se puede presentar alguna situación complicada, pero el Espíritu Santo hace que sobrenaturalmente aquellos que tú no les veías potencial se levanten y sean, como dijo el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en esa vida. Entonces ya cumplió la misión el pastor. Hasta que ya logró encontrar su llamado, ya encontró su llamado. Es la oveja esa. Yo quiero leerte primera de Timoteo capítulo 3 para ver algunas características que corresponden a lo que es el ministerio del pastor. Aunque aquí lo dice de esta forma, versículo 1, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Acuérdense que esta palabra obispado significa supervisor, alguien que está
por encima, supervisando, cuidando y guiando un rebaño. Esto puede encajar perfectamente para un apóstol, pero también para un pastor según su competencia. Pero hay características que son fundamentales y no son negociables. Versículo 2. Es necesario, aquí yo pondría, que el pastor sea irreprensible, que no tenga nada que lo acusen, ¿sí? Que sea marido de una sola mujer, así que no hay espacios para otras cosas. Que sea sobrio, o sea, controlado, que tenga medida su conducta. Que sea prudente, que se anticipe a las situaciones en sus palabras y en sus acciones. Que sea decoroso, que tenga mucho cuidado de atender a las personas como merecen. Sí, que sea hospedador, alguien que abre la puerta y puede atenderlos, que es conocido por eso. Que sea apto para enseñar. El pastor, aunque no es maestro, pero tiene la función de maestro, claro. Tiene la función de evangelista, tiene la función de profeta. El pastor tiene esas características en alguna capacidad, pero las tiene, sí. Y hay que darle su lugar. También dice aquí que no es dado al vino, así es que no puede dar pie a eso, a perderse en alcohol. No es pendenciero, es decir, no es peleonero, ¿sí? No es codicioso, no anda detrás de la lana de las ovejas, ¿sí? Aquí dice, no es codicioso de ganancias deshonestas, es amable, ¿sí? Es apacible, es una persona que inspira paz, no es avaro, no es una persona egoísta que no ayuda a los demás, sino nomás piensa en sí mismo, ¿sí? Gobierna bien su casa, tiene a sus hijos en sujeción, ¿sí? Con toda honestidad, es decir, esa es su primera iglesia. El pastor tiene que ser pastor primero de su casa, antes de ser pastor de una iglesia. Es bien importante y yo sé que esto es un reto para muchos, pero debe de ser una prioridad. Versículo 5, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la casa de Dios? ¿Sí? Versículo 6, que no sea neófito, es decir, alguien que tiene que estar metido en la escritura, que sabe estudiarla y sabe aplicar la doctrina sana y enseñarla, ¿sí? Que no se envanezca, que no caiga en condenación del diablo, porque el diablo anda buscando, dice ahí Jesús, una vez muerto el pastor, se desbanda todo el rebaño. Así es que si el pastor falla, si el pastor cae en adulterio, si el pastor cae en robo o en alguna calumnia o en alguna mentira, se van a ir las ovejas. Entonces es un ministerio sobrenatural del cual tienes que cuidar esa responsabilidad con sumo cuidado. Por eso es sobrenatural. Es un milagro que hay que cuidarlo con pinzas. Así está de importante el ministerio pastoral. Ahora pues toda la vida han existido pastores y líderes espirituales, pero yo creo que en estos tiempos de la iglesia apostólica con una visión del reino, tenemos que cambiar la visión de un pastor que solamente está pues encerrado en la iglesia, que nada más mira por lo suyo propio, sino que tenemos que salirnos de las cuatro paredes como pastores y saber que podemos alcanzar más allá, que podemos predicar más allá, que podemos preparar a nuestra gente para que salgan más allá. O sea, no nos dedicamos nada más a hacer nuestras cosas en una iglesia, a invertir nuestro dinero nada más en nuestras cosas, a discipularlos para que trabajen nada más ahí en la iglesia. La visión de la iglesia apostólica, de un pastor con visión apostólica, es salir. Es impartir a los demás los dones que Dios me ha dado. Es no tener el temor de que otros crezcan. Es darle la libertad al Espíritu Santo que se mueva, que crezca las personas, que crezca la iglesia. Ya no nos quedamos con una visión pastoral pequeña, pero tenemos una visión del reino, una visión apostólica. Amén. Que quiere alcanzar hasta las naciones. Entonces, pastores, tenemos que ver lo que hicieron los apóstoles de aquel tiempo, y ellos abarcaron hasta las naciones. Así es. Había un caso ahí en Hechos 16 donde el apóstol Pablo llega y pregunta por un joven que se llamaba Timoteo. Ese joven, muchos han dicho que era hijo espiritual de Pablo, pero pienso que no lo era. Llegó y está ahí, era hijo de una judía cristiana y su abuela también cristiana, su papá era griego. Y aquí lo interesante es de que él quería que Timoteo lo acompañara. Me imagino yo que Timoteo se congregaba en una iglesia,
Y me imagino que quién era el pastor de ese Timoteo, que le dijo a Pablo, ¿lo quieres? Timoteo, si tú gustas ir con Pablo, te puedo decir, te doy mi bendición para hacerlo. Esa mentalidad del reino, yo no sé cómo se llamó el pastor de Timoteo, pero esa visión del reino debe de existir. Es una visión apostólica, es una visión sumamente importante. Eso es sobrenatural. Es Cristo mismo que muere en la cruz y deja el espacio para que ahora haya muchos Cristos, muchos cristitos, muchos cristianos haciendo la labor, haciendo la función que Él quería que se hiciera. Entonces, hemos visto en esta plática la función pastoral, que es vital. Y también, antes de terminar, pues queremos decir que hay situaciones difíciles para el pastor, hay cansancio, hay incomprensión a veces, hay crítica a veces para el pastor, pero también dentro de esa autoridad que se va haciendo al tener ovejas y tener tantas ovejas, hay que tener mucho cuidado porque hay peligros para el pastor. Sí, así es. Un peligro, por ejemplo, cuando empieza a entrar el dinero de una manera que no lo esperaba y no sabe cómo invertirlo, entonces debe de tener una capacidad de controlarse con las cosas propio del dinero, de no tomar dinero. Son peligros porque hay una tentación ahí, pero que Dios está viendo todas las cosas. Entonces ese es un peligro de los pastores, el dinero, el no saberlo manejar adecuadamente, el no dar cuentas de todo el dinero que llega a una iglesia que está creciendo, ¿verdad? Otro peligro que hay, el que se va teniendo autoridad, pero luego puede haber abuso de autoridad. Así es. Y debemos de tener cuidado de que las ovejas son del Señor, yo las estoy cuidando, soy su pastor aquí en la tierra, pero tienen un pastor en el cielo que está viendo todo. Entonces no nos podemos enseñorear, como dijiste tú, de las ovejas. No podemos usar nuestra autoridad para poner cargas pesadas que ni siquiera los pastores pueden cumplir. No podemos hacer cosas indebidas nada más para ser beneficiados nosotros por el nivel de autoridad que tenemos. Entonces hay peligros también que tenemos que cuidar, que el pastor tiene que cuidar en no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda de ese llamado sagrado que Dios ha puesto en su vida, porque hay muchos peligros. Está el peligro también, pues, de, como dicen, la lana, la fama y la dama. Las que se acercan, las que quieren consejerías a solas con el pastor, las que quieren al pastor hablar nada más con él, no quieren hablar con ningún otro. Y el pastor debe tener mucho cuidado de su trato con el sexo opuesto, de las consejerías con el sexo opuesto. Tiene que tener una manera de tratar a la mujer como dice la palabra de Dios, y tomando su papel de autoridad y quitar todos esos peligros de su vida. Siempre necesita el pastor tener un equipo de oración que esté orando por los pastores. Se necesita gente que esté ayudándoles por el cansancio que les digo que los pastores tienen de estar cuidándolos de día, de noche. Pues a lo mejor un equipo que esté ayudando en las necesidades del pastor, pero todo esto sin enseñorearse, sin abusar de autoridad, sin tomar lo que no nos corresponde, sin poner cargas pesadas a otros que ni siquiera uno puede cumplir. Bueno, pues hemos visto ya de manera muy general lo que es el tema del ministerio del pastor, y creemos que es un ministerio importantísimo dentro del cuerpo de Cristo, vital, y pues podríamos decir que es indispensable. Esto es la vida sobrenatural de la vida en el ministerio del pastor. Vamos a orar ahorita para que el Señor derrame su Espíritu Santo y despierte en nosotros un honor a los pastores que nos están pastoreando, reconocerlos, amarlos, honrarlos, disponer de ellos, dice la Escritura, dándoles a ellos que nos enseñan la palabra honor, ¿verdad? Aquellos que velan por nuestras almas y que darán cuenta al Señor por las almas, eso lo dice en Hebreos. Así es que es una tremenda responsabilidad. Cuando uno es pastor de otras personas, hay que tomar en cuenta que tendremos algún día que dar cuenta de esas almas. Ahí lo dice en Hebreos 13:17. Y es tan importante entender la seriedad de este ministerio, que es sobrenatural. Estás tratando con materia eterna.
Así lo vemos nosotros como pastores. Entonces, velemos por ellos. Y ustedes, los que están bajo la autoridad de sus pastores, hónrenlos, ámenlos, oren por ellos, apóyenlos, sean parte de la solución y no parte del problema. Sí, vamos a orar. Padre, te decimos gracias por este manto pastoral que has derramado sobre tus hijos, y que hay algunos que van a desarrollar y van a ser transformados de ovejas a pastores, Padre. Te damos la gloria por ese misterioso, sobrenatural fenómeno de tu amor que hace tu propósito que se cumpla. Oramos, Padre, por nuestros pastores, les bendecimos, los honramos, oramos que los fortalezcas y los cuides. Te decimos gracias por sus vidas que sembraron en nosotros. Y Padre, oramos por tu rebaño, Señor, por todos aquellos que están dependiendo de la cobertura, la protección. Así como David velaba por su rebaño, así también nosotros velamos por todos los que dependen de nosotros, que se han acercado a nosotros, que han reconocido la voz que tú has puesto en nosotros como pastores para ellos. Bendícelos y cuídalos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que ninguno se pierda. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por todos esos pastores que tú vas a levantar en este tiempo, porque cuando la iglesia se empiece a reunir, se van a despertar los dones espirituales, se van a despertar los ministerios apostólicos, y pedimos, Señor, como hemos pedido por los otros ministerios, que levantes pastores con una visión del reino, que levantes pastores llenos del Espíritu Santo, Señor, sí, Señor. Sin celos, Señor, sí, sin problemas de hacer cosas indebidas con las ovejas, en Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, que tú levantas estos pastores que van a tener el cuidado de toda esa cosecha que se va a recibir en estos últimos tiempos, Señor. Sí, Señor. Pastores con sabiduría, con discernimiento, con dones de sanidad, sí, con dones de ciencia, de hacer milagros, de echar fuera demonios. En nombre de Jesús. Gracias, Señor, por estos pastores que tú ya estás levantando en este confinamiento, que ya los estás preparando y que se van a seguir preparando en la iglesia para ser esos pastores. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Que el Señor les bendiga y nos veremos próximamente en la Iglesia Sobrenatural. Dios les bendiga.